Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe Giovanni Montante Saucedo, licenciado en Psicología, actualmente cursando la maestría de Psicoterapia Psicoanalítica. Y en esta ocasión compartiré con ustedes los 10 factores específicos en el manejo terapéutico del paciente en pacientes suicidas. El primero de los pasos que como terapeuta tenemos que atender es el de factor o situación precipitante. En todo momento, en cualquier acto de suicidio, existe un factor o algunos factores que son precipitantes dentro del discurso del paciente. Lo que el terapeuta tiene que abordar o lo que el terapeuta tiene que alcanzar a escuchar, tiene que alcanzar a distinguir, son estos 4 factores. Primero, los deseos orales que el paciente exprese para quererse suicidar. Segundo, ver el superyo, de qué manera está severo en el paciente, cómo la estructura de, a grandes rasgos, la estructura tal vez ideológica, moral, se encuentra aprisionando a este paciente. Las funciones yoicas se van a manifestar dentro de su discurso, dentro de sus facciones y dentro de algunas otras expresiones o microexpresiones como algo débiles. Y allí es donde el terapeuta comienza desde la primera sesión a tener que tener en cuenta este tipo de detalles. Y los últimos son los deseos delirantes. Este deseo expira en un delito real o ya sea imaginario, un deseo de venganza, un deseo de reunirse con la pareja o amante muerto, el deseo de forzar el amor de las personas. Siempre que exista un paciente con riesgo de suicidio, estos 4 factores se van a interponer o se van a extrapolar por parte del paciente hacia el terapeuta. Y aquí es donde encuentra muchísima razón de ser para el terapeuta su buena criterio clínico, que tenga un buen criterio clínico. Con frecuencia el riesgo de suicidio se relaciona con la depresión, aunque no siempre se encuentra de esta forma, pero el factor que sí se puede detonar o que puede ser precipitante es el deseo oral. Cuando el paciente exprese de estos 4 factores que hemos mencionado anteriormente, alguno de ellos los esté mencionando ya sea en la primera sesión, en la segunda sesión, en la tercera sesión, casi por lo general en la primera sesión uno como terapeuta tiene estos 4 factores de riesgo en los que puede estar inmiscuido la situación suicida del paciente. El siguiente aspecto que se tiene que tener en cuenta es el contenido, precisión y primitivización de la fantasía y de los planes. ¿Qué es esto? La razón de la fantasía en el paciente puede tener muchísimo que ver con quién o hacia quién inconscientemente está delimitando su agresión, contra quién o a quién quiere dañar que inconscientemente lo está haciendo consigo mismo. Un ejemplo de este tipo de fantasías puede ser que una persona realmente sobrevivirá y despertará de ello como en un sueño. Es cuando en esta ocasión el paciente te está exponiendo su situación y te menciona tal vez de esa manera, que él piensa morirse, pero cree que es un sueño y que va a salir adelante, que lo único que quiere es despertar. Cabe resaltar que entre más primitiva sea la fantasía, es mayor el riesgo de suicidio. Por eso el terapeuta tiene que estar enfocado al 100% de las microexpresiones, de la expresión no verbal del paciente y sobre todo de la verbal, porque en algunas de las ocasiones estas fantasías primitivas pueden ser cuando la persona quiere cometer alguna automutilación, sacarse los ojos, vísceras, que a lo mejor te presenta todo un plan de cómo va a realizar el acto o quiere realizarlo, y entre esas fantasías no, se nota un poco más grotesca la situación. Allí es donde la falta de control de los impulsos te está evidenciando como al paciente en esta necesidad de ayuda. El número 3 es que haya tenido intentos y planes previos. Esta situación es detonante, según los especialistas, para poder realmente ayudar a un paciente con un alto riesgo de suicidio. Uno de ellos, o el criterio que se tiene que tener en cuenta, es que ya haya intentado suicidarse de alguna otra manera, que por alguna cosa, alguna situación extraña o algo no le haya salido, o por alguna coincidencia se le haya visto frustrado su plan. Es necesaria la atención hacia esta persona, puesto que por lo general
suelen intentarlo hasta que logran su objetivo, si no se les guía de buena manera. En general, como ya se ha dicho en algunas otras ocasiones, entre más preciso sea el plan del suicidio de alguien, es decir, al dejar instrucciones detalladas acerca de su última voluntad, al tener un escenario específico en términos de método, tiempo, lugar, etcétera, mayor será el riesgo. Esto es muy probable que el terapeuta lo alcance a analizar cuando, si posiblemente está en esa apertura a la persona y le pregunta sobre la forma específica, si ya te ha expresado verbalmente que lo quiere hacer, la forma en que lo tiene definido, y ahí tú te vas a dar cuenta qué tan lejos o qué tan cerca está el suicidio. Cabe resaltar, si la persona en ningún momento te ha mencionado suicidio, no le des más opciones tú o no le pongas en su boca las palabras adecuadas para cometer el acto. Aun cuando no se manifiesten algunos planes específicos, no se debe dejar de pasar de largo que algunas ideas o algunos deseos verbales ya expresados anteriormente por el paciente son motivos también para atender a un paciente. El número 4 es si dentro de la historia familiar hay intentos de suicidio o depresión. En algunas ocasiones estos detalles pasan de largo y desapercibidos, pero es importante saber enfocar en la persona o saberle pedir información sobre su pasado o historia familiar, porque ahí es donde en algunas veces se puede tener la necesidad o se manifiestan algunas necesidades y carencias que la persona viene arrastrando. Por ejemplo, si cuando era pequeño la persona mataba mascotas, lastimaba a sus compañeros de juego cuando era niño, o estaban en un grave riesgo. Estos tipos de factores que parecen muy comunes porque te pueden manejar que es la edad donde todos los niños se pelean, pero si con las mascotas eran capaces de hacerlo, pues te habla que dentro de su historia familiar, aunque anteriormente no fue atendido, hoy posiblemente el paciente está gritando auxilio a las personas que están a su alrededor. Otra manera o otra forma de ver la historia familiar del paciente es cuando aparecen con frecuencia correlacionar el común denominador, es un alto nivel de agresión y un deficiente control de impulsos. Hasta aquí cabe resaltar que estos factores son generales, pero cada caso de suicidio es particular y muy específico. En algunos otros pacientes podrás encontrar que la persona era muy tranquila, hasta parecía que era muy feliz, sonreía a todos lados, era el alma de la fiesta, pero el vacío personal que sentía es ahí donde te va a hablar y lo vamos a ver más adelante. Solo en este punto hay que resaltar, conocer a mayor detalle, si se puede con el paciente, es lo mejor para ver qué percepción tiene el paciente de su entorno familiar y de qué manera puedes estar orillando por alguna forma, ya sea biológica, como la depresión o algún otro factor. El número 5 es esta parte donde si el paciente es agudamente suicida, abandonar la neutralidad terapéutica. Aquí es importante saber actuar. Si el paciente se encuentra en un punto crítico cuando llega a tu consultorio, es necesario pedir ayuda, intentar tranquilizar al paciente, hacerle ver que existen otras opciones diferentes a la que él está pensando para poder resolver sus dificultades y permanecer a su lado o disponible las 24 horas, dándole tu número de celular o refiriéndolo a la línea de emergencias nacional contra prevención del suicidio. Con el permiso del paciente, si es posible, sin caso de que el paciente no lo quiera de esa manera, pero se necesita entablar o ir entablando una red de apoyo para el paciente. En este caso, por lo general, los pacientes suelen ir acompañados de algún familiar que refiere que necesita ayuda. Este familiar con el cual accedieron a ir al apoyo terapéutico siempre va a ser alguien importante para ellos y es necesario que al final de la sesión puedas informarle en dónde se encuentra el paciente para que esté relativamente vigilado y pueda ser de alguna forma un apoyo a ese paciente para que no cometa el acto. El número 6 es el trabajar con la visión de túnel. Este número 6 se liga mucho al anterior, puesto que el paciente con alto índice de suicidio lo que busca o lo que tiene en su mente es esta visión de túnel. O sea, la única forma de solucionar sus problemas y sus dificultades es mediante quitarse la vida. Cualquiera que sea la forma, lo importante es quitarse la vida.
Hay que trabajar muchísimo la verbalización con el paciente, donde ellos solamente logran ver esta solución, pero es necesario que mientras el paciente está mostrando su información personal, se tenga la capacidad para reestructurar lo que en transferencia se recibe y se le dé al paciente en forma de pregunta alguna manera o solución de llevar las situaciones difíciles, de llevarlas de otra forma, de otra manera. Es necesario insistir en que se le debe mostrar al paciente las otras opciones para que su problema actual que le está causando la necesidad o el querer terminar con su vida sea distinta. Y esto muchas veces se logra mediante la exposición de lo que se recibe por parte del paciente y generándole o refiriéndole a él lo mismo, pero en diferentes preguntas, como ¿qué pasaría si usted en vez de hacer esto que me está comentando, puede en verdad no rechazar la oferta de trabajo que le están haciendo? ¿O qué pasaría si usted en vez de llevar a cabo este plan que me está manifestando, usted logra realmente relajarse mediante estas terapias que vamos a tener, estas 6 o 10 terapias que vamos a tener, y más adelante continuar con un proceso algo distinto? Y de esa manera el paciente posiblemente haga una buena capacidad o tenga una buena capacidad de insight para reestructurar la solución que él estaba dando a sus problemas. El número 7 tiene que ver con el convenio por una demora y utilizar otras variables involucradas en el INAU. Esta parte es la manifestación en sí de cómo el paciente se percibe ante las demás personas o ante lo que está viviendo. Un ejemplo muy claro es cuando una persona obesa realiza un out-now de sentido de frustración y su necesidad de gratificación a través de comer en exceso. Esta forma de entender al paciente cómo está recibiendo los estímulos externos es cómo se está percibiendo a sí mismo. Y si recuerdan, dentro del primer paso lo que veíamos era que la persona tenía un super yo muy severo y tenía también las funciones yoicas muy débiles, lo que lo hacen lo que hacen que cuando reciba estímulos externos los transforme, los transgiverse o los cambie para algo distinto, para entender de forma distinta lo que está recibiendo. Y entonces esta reflexión que hace el paciente siempre de dañarse a sí mismo, así sea una sonrisa, él creerá que se están burlando de él, así sea un buen comentario de halago, él va a creer que las personas lo único que hacen es burlarse de él. Y entonces, mediante el diálogo que estás teniendo como terapeuta, ya sea en la primera sesión, insisto, en la segunda, casi por lo general un suicida lo que va a hacer es que desde el inicio te va a exponer su situación personal de forma cómo se le está desmoronando el mundo por dentro. Y allí es donde entra esta capacidad como terapeuta para identificar cuáles son las frustraciones y cuáles son las necesidades de gratificación que él está manifestando. El número 8 es el que tiene que ver con el trabajar con factores pertenecientes a la depresión o al pánico. Esos factores son muy entrelazados porque los altos índices de suicidios en los últimos años han demostrado que va muy de la mano con la depresión. Insistimos, no siempre quiere decir que un suicida lo hace mediante un proceso de depresión, pero por lo general en la mayoría de los casos viene esto de la mano. Hay una depresión posiblemente muy alargada, muy pequeña, muy grave, una distimia, una depresión general alargada por mucho tiempo y entonces el siguiente paso puede ser el suicidio, pero en otros casos es simplemente alguna mala formación de los problemas cotidianos lo que lo orientaron o lo que lo orillan a cambiar su manera de reflexionar y de ver las cosas y entonces se tienen estos 10 problemas que se deben de atender. El problema es la regulación de la autoestima, ver de qué manera la persona se siente ante los demás y ante sí mismo, este super yo tan severo que vuelve a hacer este énfasis, la agresión, el sentido de pérdida. Freud denominará que si no se tiene una buena pérdida o una buena forma en la que la persona se despoja del objeto de amor, lo que va a hacer es que va a pasar a un estado de melancolía y ese estado de melancolía puede provocarle una depresión distímica, una depresión general o una depresión mayor. Ver su sentido de desilusión, ver el engaño, de qué manera lo está percibiendo, ya tanto para externos como para sí mismos, porque muchas veces va a estar dañado esta parte hacia el interno, de que se siente engañado por los demás o no alcanza a creer lo que los demás le están diciendo.
Hambre de estímulo, la oralidad que hablábamos también en el primer aspecto, que era necesario escuchar a la persona, cómo está pensando, qué está planeando, qué está sintiendo, qué es lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer. Eso es muy importante porque lo está externando. Y entonces lo que intenta el terapeuta también es intentar que esa verbalización sea consciente, para que dentro de ese inconsciente, si algo pudiera ayudar a hacerlo consciente, sea realmente una oportunidad para poder sacar a la persona de donde está. El número 9 es involucrar dentro de la situación a los otros significativos recursos de la comunidad. Este paso es muy importante, muy enriquecedor también. El terapeuta, dentro de lo que el discurso del paciente, tiene que identificar qué personas son importantes para el paciente. En este caso, como les mencionaba, por lo general, en muchos de los casos, pocos son los pacientes suicidas que van por propio pie al acompañamiento terapéutico, casi es por lo general referido a alguien más. Si esa persona que ayuda a un suicida tiene la capacidad en el suicida de brindarle su apoyo o de abrirse a la nueva opción que le está dando este acompañante, quiere decir que esa persona es un significativo o es un recurso muy importante para el suicida. Así es que conviene que se hagan algunos, ahora sí que apoyos entre terapeuta, apoyo del paciente, ya sean padres, ya sean madres, o aquellas personas que sean significativas del paciente. Como se menciona ahí, el terapeuta debe considerar el trabajo con el otro significativo en la vida del paciente, ya sea el padre, ya sea el cónyuge, ya sea algún amante, ya sea homosexual o heterosexual, de cualquier índole, pero lo importante es aquí que ayude también a confiar en los recursos de la comunidad, en especial las líneas telefónicas de atención en crisis y otros centros de urgencia. Y lo que va a ayudar muchísimo es ese acompañamiento que se tiene por parte del paciente con sus significativos. Algunos de ellos ni siquiera son como conscientes para el paciente. Y ahí es necesario que dentro del diálogo o dentro de las personas significativas de la vida de la persona se puedan encontrar a ellos. Puede ser una maestra de hace 10, 5 años, pero con la que poco a poco o dentro de algún tiempo prolongado tiene a veces oportunidad de ser escuchado por ella, o puede ser alguna amiga que aunque no sea frecuente, pero siempre está abierto para él y para él es importante. Ese tipo de personas son las que ayudan también a mantener una neutralidad terapéutica o que ayudan al paciente en su tratamiento. Y la última parte es utilizar fármacos o la hospitalización. Es muy útil que el terapeuta sepa quién es el médico general o internista que atienda con regularidad al paciente y que establezca ciertos vínculos con él para el caso en el que se realice un agudo intento de suicidio. Aquí es donde el terapeuta o la modernidad o las necesidades de estos nuevos trastornos orillan al terapeuta a conocer a los médicos más cercanos que están realmente capacitados dentro de los hospitales o dentro de estos centros de salud para ayudar a las personas con este problema de suicidio, porque algunos podrán ser que o ya tengan algún antecedente y entonces pedirle al médico cuál es su observación desde el parte de la medicina, o igual, si apenas lo vas a referir, sepas bien a quién referirlo por parte de ti como terapeuta. Se debe tener una relación laboral cercana con algún hospital para en caso de algún incidente grave, de modo que se pueda internar por un breve periodo al paciente, si esto es necesario para protegerlo de un peligro en particular. De modo que este es el caso más extremo, pero es necesario haberlo mencionado, puesto que si el paciente te dijera en el momento de la sesión, ¿sabes qué? Me traen aquí, pero yo ya tengo decidido saliendo de aquí, mi mamá se va a ir, mi papá se va a ir, voy a quedar solo en la casa y entonces voy a cometer tal acto de esta manera, con estas magnitudes, de esta forma. Ahí es donde tú tienes que ver, como lo veíamos en un paso anterior, intentar hablar con la persona que lo está dirigiendo, si se puede tener ese cercanía o que esa tarde esa persona no esté sola, pues se hace y si no, intentar la hospitalización sabiendo hacia dónde hay que dirigir a la persona. Bueno, estos son los 10 pasos que se recomiendan para el aspecto de suicida, desde la terapia breve y emergente. Espero les sea útil y de antemano, pues muchísimas gracias